Psicobiografías. Edwin R. Guthrie. Edwin Ray Guthrie, 1886-1945, fue un matemático, filósofo y psicólogo estadounidense que desarrolló importantes teorías para la tradición conductista del siglo XX. Entre otras cosas, las propuestas de Guthrie impactaron las teorías del aprendizaje y las intervenciones para la modificación de hábitos. Guthrie, biografía de un conductista estadounidense. Edwin Ray Guthrie nació el 9 de enero de 1886 en la ciudad de Lincoln, Nebraska. Era hijo de una profesora y de un gerente de negocios, así como uno de 5 hermanos. Se especializó en matemáticas, posteriormente en filosofía y psicología en la Universidad de Nebraska. En 1912 obtuvo un doctorado en lógica simbólica en la Universidad de Pensilvania y 2 años después se incorporó a la Universidad de Washington, lugar donde desarrolló gran parte de su carrera profesional como psicólogo. Hasta el año de 1956 fue cuando se retiró definitivamente. Para la década de los 30, Ray Guthrie ya era uno de los psicólogos más reconocidos en Estados Unidos. Se había formado bajo la tutela del neuropsicólogo Stevenson Smith, de quien había aprendido métodos de investigación comparativa aplicados en la psicología, así como el funcionalismo de tradición norteamericana. De igual manera, se formó en las teorías más representativas de la práctica clínica del momento. De hecho, en la misma década tradujo junto a su esposa Helen M. Guthrie importantes obras para la psicoterapia, como el libro Principles of Psychotherapy del psiquiatra francés Pierre Janet, a quien conocieron durante un viaje a Francia. Su enfoque era conductista y dado que su formación anterior había sido de ciencias exactas, Guthrie estaba convencido de que era posible desarrollar un método científico objetivo para estudiar la mente e intervenir en el comportamiento. Asimismo, debido a su formación en filosofía, gran parte de su desarrollo teórico estuvo argumentado por principios de esta última disciplina. Entre otras cosas, desarrolló de manera un principio de asociación a través del cual veía la posibilidad de vincular su teoría del aprendizaje con la investigación contemporánea. En la misma línea, desarrolló un sistema de evaluación de la docencia en facultades universitarias que hizo posible que las evaluaciones fueran más accesibles para maestros y estudiantes, pero también para administrativos responsables de ajustes salariales, promociones y contrataciones. En el año de 1945, Ray Guthrie fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología y en 1958 obtuvo la medalla de oro de la Fundación Americana de Psicología en Estados Unidos. Edwin Ray Guthrie murió el 23 de abril de 1959 en Seattle, Washington, por un paro cardíaco. En el principio de asociación de Ray Guthrie, la teoría de la asociación de Ray Guthrie tiene como base la idea de que es la contiguidad lo que hace posible el aprendizaje. Es decir, aprendemos gracias a la cercanía entre dos elementos, que en este caso son el estímulo y la respuesta. Pero a diferencia del conductismo operante clásico, para Guthrie los comportamientos no son tanto respuestas, sino movimientos. Son estos últimos las unidades de respuesta más grandes y la que es necesaria analizar si queremos modificar los comportamientos. La contiguidad se establece cuando el conjunto de elementos que caracterizan un estímulo se acompaña con un movimiento. Guthrie observó ante elementos similares la secuencia de movimiento que ocurría nuevamente, lo que finalmente genera un patrón o cadena de movimientos directos provocados por señales de estímulos, que es lo que lo definió como aprendizaje. Aportaciones y diferencias con el condicionamiento operante. Para la psicología conductista que venía desarrollándose hasta el momento, una de las condiciones indispensables para generar un aprendizaje es la presencia de un reforzador, ya sea positivo o negativo. El reforzador hace posible que una respuesta quede asociada a cualquier estímulo, además de que dicha asociación se establecería como un patrón de comportamiento tenía que repetirse en varias ocasiones. Lo que Guthrie sostuvo es que esto no necesariamente era así. Para él, la asociación podía realizarse mediante la interacción incidental no repetitiva entre un estímulo y la respuesta. Dicho de otra manera, para Guthrie un patrón de comportamiento puede fijarse de un solo ensayo, pero esto no significaba que las personas adquirimos conductas complejas al realizarnos una sola vez.
Lo que sugiere es que desde la primera vez que hay contacto entre un estímulo y una respuesta, ejercemos una serie de movimientos corporales que quedan asociados. Estos se repiten ante eventos similares y se transforman posteriormente en conductas complejas. Sobre la modificación de hábitos, Edwin Ray Guthrie argumentaba que lo principal no era el reforzador. De hecho, el aprendizaje no necesariamente tenía que alcanzarse mediante recompensar las conductas. En el mismo sentido, la clave para modificar conductas y específicamente los hábitos es generar nuevas asociaciones. Se trataría de detectar las señales primarias, las que quedaron asociadas a partir de la primera interacción entre el estímulo y la respuesta, y poner en práctica actos comportamentales distintos, es decir, otras respuestas. El experimento que llevó a cabo Guthrie con gatos fue interpretado como evidencia de este principio del todo o nada del aprendizaje. Con este autor utilizó una caja de escape similar a las de Thorndike. Al tocar un poste colocado en el centro se disparaba un mecanismo que abría la puerta y permitía que el gato escapara. Cuando los gatos eran colocados por primera vez en la caja, la exploraban y realizaban una serie de movimientos aleatorios con el tiempo y emitían una respuesta que liberaba el mecanismo y escapaban. Algunos golpeaban el poste con la pata, otros se restregaban o se apoyaban sobre él. La última respuesta del gato, golpear el poste, tenía el éxito de que abría la puerta, y los gatos repetían su última respuesta cuando eran colocados nuevamente dentro de la caja. El último movimiento se asociaba con la caja, porque le permitía al animal escapar. Lynn Fuentes, Psicología y Mente con biografías de Edwin Ray Guthrie y Wikipedia.